de qué debe ser, ¿ok? Qué cosas deberían caracterizarla, e introduce algo muy importante, que es una, digamos, una dimensión histórica y sociológica. En otras palabras, el aporte de Maquiavelo es: no vamos a hablar de cómo debería ser la política, sino vamos a estudiar la política como lo que es, como un fenómeno concreto, real, y a partir de ahí podemos desarrollar un pensamiento. Este abordaje ha sido simplificado por muchos autores, por muchos comentaristas de la obra de Maquiavelo, y la han tratado de teñir como una especie de cinismo, o bueno, como una actitud malévola por parte de Maquiavelo. Por el contrario, probablemente Maquiavelo fue de los tipos más decentes en una de las épocas más indecentes, extraordinaria por un lado, pero más indecente de la historia, que fue el Renacimiento italiano. Entonces, esta definición que tenemos aquí de primero es que te dice: la política es una... Ya va, espérense que se me borró aquí. Ok. Algo le pasa a mi computadora, no se preocupen, no ha pasado nada. Profe, William le está ayudando a compartir pantalla. Creo que ya está ahí puesta la presentación. Gracias, Nazaret. 1.000.000. De nada. Okay. Gracias, chévere. Entonces decía que, dice, la política trata de las diferentes acciones por las cuales grupos y actores sociales obtienen, ejercen y mantienen el poder, de acuerdo a los límites que le impone las circunstancias históricas y sociales. Este aspecto a mí me parece que es clave, porque lo primero que plantea ahí es que esas tres palabras, cómo se obtiene, se ejerce y mantiene el poder, es muy importante para ustedes, porque a partir de ahí uno va a poder calificar, evaluar o interpretar cualquier sistema político. Cuando uno trata de comprender o entender cuáles fueron las características que definen un sistema político, esas tres palabras engloban todo. Cuando uno va a comparar un sistema totalitario con uno democrático, ¿cuál es, digamos, la diferencia? Bueno, la primera es los mecanismos por los cuales obtengo el poder, cómo accedo al poder, pero muy importante, cómo lo ejerzo. Eso después nos va a llevar a unos conceptos muy importantes que veremos después, de legalidad y legitimidad. Y por último, cómo me mantengo ejerciendo el poder. Esas son las tres palabras clave. Pero el siguiente elemento que yo trato de reunir en esa definición es cómo el ejercicio del poder siempre está limitado por las circunstancias históricas y sociales. Entonces, no hay manera de ejercer el poder sin tomar en cuenta esas condiciones históricas y sociales. Cuando no se toman en cuenta, y esto es clave, pasan dos cosas. O el grupo político fracasa y es desplazado del poder, o, como está ocurriendo en el caso venezolano, el grupo político sigue en el poder, pero a un costo social y humano brutal. ¿Ok? Y eso, en cualquiera de los casos, es un acto de derrota. Tenemos el caso brutal ayer de lo que pasó con el general Baduel. Además, uno de los casos más trágicos, ¿no? Porque estamos hablando que ayer
murió en circunstancias muy sospechosas y en todo caso, después de 12 años de ilegalidades y de violación de sus derechos humanos, una persona que fue juramentado en el famoso Samán, donde se juramentaron todos los golpistas del 4 de febrero, una persona totalmente equivocada en su enfoque, un tipo que un militar de izquierdas, un tipo que además repuso en el poder a Chávez después de todo lo que ocurrió en abril del 2002. Entonces, por eso digo que es un caso muy dramático. Entonces, esa es una muestra de todo el costo que implica no comprender este concepto y las consecuencias humanas. El amigo Rómulo dice, el chavismo se come a sus hijos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Rómulo, porque como ocurre con las mayorías de las revoluciones, sobre todo si las revoluciones son de izquierda y de inspiración leninista, efectivamente se convierten en una máquina que se come a todo lo que haya a su alrededor. Y es, digamos que particularmente terrible y costoso. Hay algo que también merece la pena y como consejo para ustedes como futuros comunicadores sociales. En esa definición, lo que yo también trato de apuntar es que en el caso de ustedes como comunicadores, que siempre tienen que apostar por el conocimiento de la realidad, el conocimiento de los hechos, de los actos, de la historia. Tristemente, no todo, pero en una gran medida, las redes sociales, que son una herramienta extraordinaria para la comunicación social, para la cultura, para la acción política y científica, han sido muy distorsionadas. Entonces, se confunde la comunicación social con dar mi opinión, compartir lo que yo pienso sobre algo o hacerme eco de opiniones de otros. Nunca es malo hacerse eco de opiniones calificadas, pero sobre todo su labor tiene que concentrarse en hechos, en investigaciones, en información y en el conocimiento de la historia, y en este caso que nos ocupa, de la sociología. Eso es lo que hará que lo que ustedes hagan realmente sea un aporte relevante. Entonces, quiero dejarle ese comentario. Ok. Hay otro concepto de política que está inspirado, digamos, en lo que podríamos llamar la escuela norteamericana, escuela a la cual, bueno, yo tengo particular simpatía. Fíjense que esta definición ya va, alguien por ahí creo que iba a preguntar algo. ¿Quién? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Me dio la impresión. Profe, ¿me escucha? Hay gente en sala de espera. Voy. No veo a nadie. Gracias. Nazaret dice, todo el mundo se cree comunicador y también esos canales amarillistas que distorsionan. Sí, bueno, además que en el caso actual, recuerden que hay países, exactamente, hay países que tienen una... William, vuelve a la lámina anterior, por favor. Gracias. Hay personas y sobre todo instituciones, organizaciones, países como Cuba,
Rusia, China, es decir, los países con posiciones totalitarias o dictatoriales tienen gigantescos aparatos en los cuales utilizan la tecnología, las nuevas plataformas, las redes, primero para controlar sus propias naciones y también para hacer guerra sucia en otros, difamando, creando falsas tendencias en las redes para atacar a otros. Entonces, bueno, eso lamentablemente es parte, y por eso, sí, como en China, entre otros, ¿no? El caso de China es brutal. De eso hablaremos cuando hablamos de modelos políticos comparados. En el capítulo 6 hay una parte que yo hablo sobre todo cómo el fenómeno del data mining o minería de datos puede ser utilizado como una herramienta de control social, ¿no? Entonces, aquí coloco en esta definición, dice, la política se puede concebir como un sistema de toma de decisiones relacionadas con el ejercicio de gobernar a una colectividad. Es decir, con la regulación de los asuntos públicos mediante el uso del poder basado en la legitimidad y la legalidad. ¿Por qué con esta definición yo digo que estoy recogiendo los planteamientos centrales de la escuela norteamericana? De gente como ya mencioné, Dahl, Easton, por citar algunos. Porque fíjense que esto es bien importante. Si usted ve esta definición, usted ve que es una definición como muy, digamos, muy extraña, por ejemplo, al mundo latinoamericano. La política en el mundo latinoamericano es una política grandilocuente, donde el político ofrece cosas extraordinarias, donde el político ofrece revoluciones, ofrece que va a salvar el país. ¿Ok? Esta es una definición, digamos, muy moderada. Y eso es, entre otras cosas, lo que ha hecho que Estados Unidos sea un país tan extraordinario. Porque los políticos, con algunas excepciones, no te plantean salvar el mundo ni salvar Norteamérica, sino gobernar a partir de la toma de decisiones. Y esto es muy importante, porque a partir de esta idea es que se entiende que gobernar, como dice ahí, es regular asuntos públicos. Es decir, el buen gobierno no trata de cambiar las instituciones. El buen gobierno no es el que trata de cambiar las reglas de juego. Eso, digamos que le corresponde a la sociedad. El buen gobierno tiene que tomar decisiones para regular los asuntos que nos competen a todos. En otras palabras, lo que tiene que hacer un gobierno y unas instituciones y un Estado es mantener unas condiciones estables de normalidad para que los ciudadanos ejerzan las diferentes funciones políticas, económicas, comunicacionales, artísticas, culturales o religiosas que quiera hacer. Y rematando con una idea muy importante. Todo eso se hace, ¿ok?, a partir del uso del poder basado en dos cosas, la legitimidad y la legalidad. Dos conceptos que pueden parecer muy cercanos, pero que son, hay que distinguirlos. La legitimidad, y esto es un elemento importante, la legitimidad consiste en que quien ejerce el poder recibe el apoyo y la autorización de los ciudadanos. Cuando uno dice, el poder que ejerce fulano es legítimo, ¿por qué? Porque tiene el apoyo de la población. La población lo reconoce como aquel que está en el derecho y el deber de ejercer el poder. Y la legalidad, obviamente, consiste en respetar las normas. Estos dos conceptos van de la mano y sobre todo porque es muy importante
Ahí me está haciendo un comentario Nazaret, te leo, porque cuando hablamos de legitimidad, los autores clásicos distinguen entre dos tipos de legitimidad que ustedes tienen que tomar nota: la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. ¿Qué significa esto? La legitimidad de origen consiste en que un gobernante, sobre todo en un país democrático, llega al poder por el voto. Entonces, una mayoría simple o calificada, dependiendo de las reglas de juego, llega al poder. En ese momento, el que está en el poder, el que llega al poder, tiene legitimidad de origen. ¿Por qué? Porque su poder y su legitimidad surgen de los centros de votación de ese país. Ahora, y esto es muy bien importante, aquí viene el tema de la legalidad. A partir del momento en que esas autoridades toman el poder, se tienen que ajustar a la ley, a la legalidad, porque una vez que tienes legitimidad de origen, tienes que después garantizar lo que se llama legitimidad de desempeño. Es decir, en el momento en que ejerces el poder, la legitimidad te la da el cumplimiento de las normas. Por eso, un caso típico en nuestra realidad fue el caso de Chávez. Es decir, Chávez tuvo legitimidad de origen, sí la tuvo. Pero a partir de ese momento comienza a abusar del poder, a alejarse de la legalidad, en un primer momento de la legalidad que representaba la Constitución de 1961, y después se empieza a alejar de la propia Constitución que él promovió, la del 99. En ese momento, y eso es todo un debate en Venezuela, yo fundamentalmente estoy de acuerdo en que Chávez se fue deslegitimando posteriormente, aunque en algunos casos todavía tuviera apoyo popular. Y esto es otro detalle importante que lo veremos con Norberto Bobbio. Tener mayoría en un determinado momento no garantiza que seas legítimo. Te da legitimidad de origen, pero la legitimidad de origen no puede significar que yo violo las normas de la legalidad. ¿Eh? Bueno, por ahí alguno de ustedes tenía un comentario. Rómulo dice, el caso de TikTok con el Partido Comunista Chino. Efectivamente, el caso de China es brutal, porque además se calcula que ellos deben tener, y oigan bien, se calcula que ellos deben tener más o menos 100.000 personas que operan como policías informáticos las 24 horas del día. Y a partir de lo que se conoce como minería de datos o Big Data, están están montados ya en ello, en desarrollar un gigantesco sistema de vigilancia a partir de lo que se llama la trazabilidad que tú vas dejando en las redes sociales, en el uso de tus tarjetas en el uso de tus tarjetas de crédito, compras, o en el acceso al control de las cámaras de seguridad en diferentes lugares, hasta llegar al punto de que se están planteando que hay una especie de carnet de ciudadano, en donde dependiendo de lo que tú hagas, te pueden quitar o rebajar tu situación de ciudadano. Dice el amigo Rómulo, los casos son extensos. Sí, por supuesto, es una situación realmente alarmante. O sea, eso es un tema terrible, ¿no? Que además, y esto es otro debate importante, en este momento, eso lo veremos más adelante, hay varias fuentes que yo le voy a recomendar. Hay varios, digamos, centros observatorios sobre el tema de la democracia. Está Freedom House, está el Instituto Cato, que hacen un balance de la democracia en el mundo. Y efectivamente el problema de China ya no solo es que
a lo interno es una brutal dictadura comunista, sino que ya está lanzada a controlar el mundo. Por eso algunas personas cuando te dicen, y yo estoy de acuerdo, en que estamos en otra versión, en una nueva versión de una guerra fría, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que más me preocupa es que muchas democracias occidentales todavía no están copiando eso. Eso es peligroso. Aquí hay un comentario de Nazaret, sí, efectivamente, si violas la legalidad, pierdes la legitimidad de origen. Camil dice, ¿cuál es la otra? No legalidad de origen, sino legitimidad de origen, y la otra es legitimidad de desempeño, Camil. Ok, sigamos la próxima lámina. Vamos a Profesor, ver la de desempeño, la legitimidad de desempeño sería como te vas desarrollando en tu carrera política, vas consiguiendo la fidelidad de tus ciudadanos debido a tus actos. Claro, porque exactamente. ¿Quién preguntó? Stephanie, Ah, ok, Stephanie. Sí, efectivamente. El problema está en que, y esto por eso es tan importante, el respeto a las normas. Fíjense que, y por eso hablamos de la necesidad que el país vuelva a la normalidad. Volver a la normalidad significa volver a desarrollar respeto por las normas. Un país normal es un país que respeta normas. Fíjate, entonces, el tema que estamos en este momento tratando de analizar es el de retomar digamos, el respeto por las normas que hemos adoptado y hemos compartido, y las normas que hemos acogido y que están representadas en el tema de la me estás haciendo spoiler, William. Gracias. Entonces, es importante que llegue con el aval de la población. En el caso que nos toca ahora, por ejemplo, cuando la gente dice, Maduro no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque el proceso electoral del año 2018 no contaba con la legalidad ni con la participación de todos los sectores. Por eso entonces se considera que es ilegítimo. Es decir, hay ilegitimidad de origen. Entonces, cuando el actor político llega a una determinada instancia de control, debe acogerse a las normas, aun cuando tenga apoyo popular. Hitler, una vez que llegó al poder, violó todas las normas, pero tenía apoyo popular. Pero como muy bien dice Norberto Bobbio, el apoyo popular, el principio de la mayoría, no puede validar cualquier conducta. ¿De acuerdo? Digamos que ese es un factor sobre lo cual pivota toda la experiencia institucional y constitucional de un país. Después hay otro concepto en la siguiente lámina que tienen ahí y que es un enfoque de la política de una manera, digamos, más sistémica. Y es lo siguiente. Vamos a ver esta definición y cortamos aquí y seguimos. Dice, ¿qué es la política? Es un campo de fuerza. Digamos que ahí, gracias William, ahí lo que estoy haciendo es un símil con lo que es
la física, ¿no? Y los actores lo estoy viendo como fuerzas dentro de ese campo. Los actores, como dice ahí, los actores en primer lugar, William me acaba de quitar la presentación, gracias. William, ¿qué pasó contigo? Ok. Yo creo que el problema de William es que tiene abierto 4 millones de pestañas. Ok. Bueno. Gracias. Entonces, ¿qué hacen los actores políticos? Primero miden sus capacidades, es decir, ¿y cuáles son las capacidades? Bueno, las capacidades son el número de seguidores, tus habilidades, tu capacidad de organización y digamos, la fortaleza de tu proyecto político. Primera cosa. Lo segundo es que los actores políticos tienen que negociar su existencia, es decir, ¿cómo quedo yo dentro de este mundo de la política? Y por último, deben llegar a acuerdos de gobernabilidad. Esta idea es muy importante. Cuando a veces se critica a los políticos de que están negociando como si fuera algo malo, por el contrario, negociar es la esencia de una vida civilizada. Cuando hablamos de gobernabilidad, fíjense que este es un concepto importante. En primer lugar, hago una aclaratoria. Se utiliza el término gobernabilidad, aunque técnicamente en un correcto español la palabra es gobernanza con Z, pero no importa, cualquiera que ustedes utilicen, la gente los va a entender, gobernabilidad o gobernanza. Recuerden que la idea de gobernabilidad es muy importante. ¿Qué tiene que ver a qué se refiere gobernabilidad? Es la capacidad real de poder ejercer el gobierno. ¿Ok? Ejercer el gobierno a partir de ¿qué? De las instituciones y a partir de la capacidad de implementar políticas públicas y de hacer funcionar a los organismos del Estado. No todo el mundo que tiene poder en el gobierno tiene gobernabilidad. Tristemente el caso venezolano. El régimen, digamos que controla el gobierno, el ejecutivo, pero no tiene gobernabilidad. No tiene control sobre la economía, no tiene control sobre nuestras fronteras, no tiene control sobre la seguridad, no tiene control sobre nada. Lo único es que tiene capacidad de ejercer violencia sobre la población, pero hasta ahí. Por otro lado, todo eso, el otro elemento en esta definición también parece importante es que los actores políticos, y esto les va a tocar a ustedes, ya a seguirlo. ¿Alguien tiene? Roselena, ¿puedes cerrar el micrófono? Profe, se oye algo distorsionado. Ajá, ¿puedes cerrar? Ok. ¿Ahora me escuchas? ¿Se me entiende? Ahora sí, profe. Ahora sí. Sí, profe, se escucha muy bien. Y ahora sí. Chévere, gracias. Entonces, fíjense que esto puede sonar chocante, ¿no? Pero ahí yo coloco que los actores están guiados siempre por sus intereses particulares y la cuota de poder que tengan, y ocasionalmente por el bien común. Esto puede sonar chocante porque mucha gente, usted lo oye en las redes, ¿hasta cuándo los políticos no se van a interesar por el bien común? Bueno, lo primero es que hay que decir que el bien común no existe como un concepto. Lo que existe o lo que podemos entender como bien común es los acuerdos que los diferentes actores que hacen vida en una nación, políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, iglesias, universidades, movimiento estudiantil, ¿verdad? Esos diferentes actores llegan a unos acuerdos en los cuales consideran que sus intereses están siendo representados.
Ese es el bien común. Dentro de 3 meses el bien común puede ser otro distinto de acuerdo a lo que esos actores hayan acordado. Y alguien me puede decir, pero profesor, eso no es malo. No es malo ni bueno. Es decir, los actores tienen que ver por los intereses que representan. Uno le va a reclamar a un sindicato que vele por los intereses de los trabajadores. Uno le va a reclamar, por ejemplo, si alguno de ustedes de este salón está en un organismo de cogobierno, en el centro de estudiantes, uno le va a reclamar y dice, tú estás velando por los intereses de los estudiantes. Absurdo, ¿verdad? Si eres representante estudiantil, tienes que representar los intereses particulares de tu sector. Y así con todo lo demás. Entonces, esto me parece importante porque esto da idea, y con eso cierro la definición, de que la política, como siendo ese campo de fuerza, está constituido por un equilibrio dinámico entre los actores. ¿Okay? Es decir, no hay situaciones fijas en la política, sino que son situaciones que se están cambiando permanentemente. Y mucho más en este mundo en el que estamos nosotros, en donde las informaciones y los sucesos que pasan en cualquier otra parte del mundo están afectando lo que está pasando en otros campos. Por eso ahí cierro diciendo que la política es de naturaleza relacional, es decir, la política se construye a partir del tipo, ¿ok?, e intensidad de las relaciones que se establecen en los diferentes sectores. Por eso un gran político es alguien que es capaz de construir relaciones y promover la construcción de relaciones entre los diferentes actores. Esa idea es clave. Otra vez volvemos a lo mismo. Cuando uno ve el caso venezolano, el régimen no es capaz de promover relaciones, no es capaz de conectar a los diferentes sectores, y por eso uno la sensación que tiene es que el sistema político venezolano está ahogado, está trancado, porque solamente se pone montado sobre el concepto de dominación, que eso lo veremos en la próxima, digamos, en la próxima presentación. Alguno de ustedes ha comentado, William dice, eso es verdad, en Estados Unidos, más específicamente en Texas, tuvieron un problema con una helada que dañó todas las tuberías de una gran parte del estado, y en respuesta los candidatos a diputados pusieron en sus campañas que si ellos ganaban, arreglarían el problema de las tuberías en el estado. Ok, cuando ellos sean electos cumplirán con esto, y luego con sus intereses particulares. Fíjense que ahí esto es importante. El político también tiene intereses, y no necesariamente eso es malo. ¿Ok? Dice, Nazaret dice, el discurso de ellos es totalmente directivo, es repugnante. Wow, no sé a qué te refieres, pero vamos a continuarlo en la próxima sesión. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un receso y nos vemos en 5 minutos. Chao.